Hola, ¿cómo están? Bien, en esta oportunidad voy a hablarles sobre la obra Pedro Páramo, del autor Juan Rulfo. Esta obra, digamos lo que, a ver, al principio, al momento de darle lectura, nos puede confundir, ¿no? Porque ya que esta obra no está escrita en forma lineal, sino tiene distintas narraciones, es decir, por ejemplo, narra primero su presente y luego nos lleva hacia el futuro. Nuevamente nos trae al presente y así sucesivamente. Entonces es como que al momento de empezar a darle lectura, como que nos confunde un poquito, pero ya luego, pues conforme vamos dando lectura, ya vamos comprendiendo la obra. Eh, esta obra, Pedro Páramo, nos empieza, ¿no? En el pueblo donde es Sayula, donde nos dice que empieza Juan Preciado. Juan Preciado está, ¿no? En el momento de que su madre fallece, está bueno por fallecer, y como siempre, no, a veces hay muchas personas que al momento de fallecer pues dicen, no, prométeme esto, prométeme que vas a hacer el otro, prométeme que vas a hacer algo, ¿no? Ya, así en esta obra, su madre le hace prometer a Juan Preciado que él buscaría a su padre, Pedro Páramo, que lo buscaría en el pueblo de Comala. Le dice que iría hacia allá y pues buscar a su padre, y le dice, no vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro, lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio, el olvido en el que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro. Eso es lo que la madre a Juan Preciado, a su hijo, le hace prometer. Y él pues no, en vez de que ya cuando su madre está muriendo, al principio es como que, sí, ya está bien, o sea, no, como un sarcasmo, le dijo, o sea, no pensaba, incluso nos dice ahí en la novela, no en la obra, incluso hasta cuando sus manos se desprendieron, ya no querían desprenderse de sus manos, que era ya muerta, ¿no? Que estaba muerta, que él no quería, o sea, lo prometió por decir, o sea, ya por decir, no, sí, te prometo, ya porque descanses en paz. Entonces pues como que a Pedro Páramo, no, como que le engendró curiosidad, digámoslo así, o tuvo curiosidad, y decide pues viajar a Comala a buscar a su padre, que era Pedro Páramo. Ya así empieza la obra Pedro Páramo, el viaje. Nos narra la historia que cuando él está en el camino se encuentra con una persona, ¿no? Que era el arriero. Él pues le dice ¿no? Empiezan a caminar casi como que para la misma dirección, ¿no? Y entonces pues él, como él no sabía, no conocía, primera vez que iba a Comala, ¿no? Le preguntó y le dijo que estaba de suerte porque él estaba yendo esa dirección, aunque no iba a Comala, sino iba a un pueblo un poco más allá, que era Villaluna, algo así. Ya, era de Comala más adelante. Entonces le dice que ya, no se vaya. E incluso nos dice que fue en un tiempo de agosto, el mes, porque incluso Pedro, eh, Juan Preciado le dice, que empieza a sentir como que la diferencia de aire, ¿no? Porque dice que estaban arriba y como que sentía un poco de frío y estaban bajando y entonces estaba empezando a sentir más calor. Entonces le dice, espérate, le dice que todavía no llegamos a Comala. Entonces es como que en Comala el calor aumentaba, ¿no? Porque incluso decía que los que eran de Comala, cuando descendían a los infiernos, volvían a Comala por su cobija, ¿no? Ya, entonces bueno, cuando están ahí, entonces le preguntan, ¿no? ¿Para qué va a Comala y todo ello? Le dice que entonces él no Juan Preciado le dice que va a buscar a su padre, que era Pedro Páramo. Y luego pues ya el arriero pues le dice que él también era hijo de Pedro Páramo. No, empiezan a hablar, no, hasta que llegan a Comala. Y entonces Juan Preciado
como él vivía en Sayula, pues era un pueblo normal, ¿no? Con niños corriendo, un paisaje verde, ¿no? Con campos verdes. Y él al llegar esto a Comala, bueno, por lo que le contaba a su madre, ¿no? Que él tenía esa, más o menos como que esa imaginación, que Comala iba a ser, ¿no? Un pueblo, bueno, normal, ¿no? O sea, con personas viviendo, campos verdes, algo así, ¿no? Se imaginaba. Pero al momento de que él ve a Comala, pues, o sea, dice, parece como si fuera, parece como que no viviera nadie. Entonces lo que el arriero le responde, no es, o sea, no es por lo que, sino es verdaderamente un pueblo abandonado. Entonces, pues él como que tiene un poco de miedo, sí, o sea, es como que decepción, ¿no? O sea, él se imaginaba otra cosa. Entonces al momento en que llega a Comala, dice que ve a una persona, ¿no? Y se voltea y ya se desapareció. Es como que lo miró y se desapareció. Entonces, luego van caminando nuevamente y el arriero le dice que si quiere irse a Villaluna, bueno, al pueblo donde él iba, que ahí tenía su casa, y le dijo que si esto querría irse con él, pues saldría esto bienvenido en su casa. Y si no, pues que si fuera su decisión, igual que se quedara en Comal. Entonces lo que Pedro Páramo no le dijo que se quedaría en Comala porque él había venido, ya bueno, se enteró que su padre ya Pedro Páramo se había muerto, pero él quería, como que le generó curiosidad y le dijo que quería quedarse. Ya, entonces él se quedó ahí en Pedro Páramo, en Comala, Juan Preciado, y pues lo que le preocupaba es dónde quedarse, ¿no? Porque no conocía a nadie y además era un pueblo solitario y en abandono. Y lo que el arriero le dice que busque a la señora de Ubiges, ¿no? Le dice que lo busque y que le diga que se va por parte de él, para que le pudiera dar así un hospedaje. Bueno, pues no, el arriero parte y él está caminando buscando la dirección de la señora de Ubiges, ¿no? Él va buscando, entonces ve a la señora a la que al principio vio y se había desaparecido. Entonces la vuelve a ver y le pregunta por la señora de Ubiges. Y le dice que pasando un puente o por el puente, y bueno, le da la dirección de la señora de Ubiges y él llega, ¿no? A la casa. Cuando él llega, es como que abre la puerta o sea, abre la puerta y como que un airecito sola abre la puerta y le dice que pase, ¿no? Que pase. Entonces ya, es como que la señora de Ubiges ya sabía quién era y ya sabía que iba a llegar, algo así. Eh, Cuando él llega, él ingresa no para adentro, le dice que si puede, o sea, hospedar o no, una habitación. Ella le dice que sí. Entonces ella lo lleva, ella le dice que hay muchas habitaciones, por supuesto que hay muchas habitaciones, y le dice que ella le daría un cuarto que estaba al fondo. No tenía mucho, pero lo llevó a un cuarto al fondo. Y lo que la señora Dupliges con Juan Preciado, ¿no? Están recorriendo para buscar el cuarto. Ella le va diciendo que ella ya sabía que vendría porque su madre, incluso le dice, su mamá de Juan Preciado se llamaba Dolores, pero le dice, incluso Dolorcita ya ya me había dicho que vas a venir y que va a ser el día. Entonces es como que Juan Preciado dice, ajá, pues mira, es como que le dice, está loca, no, está loca, esta señora está loca, pero así decide ignorarla y caminar, ¿no? Entonces llegan al cuarto, y le dice que y entonces se sorprende al ver que en el cuarto no había nada, o sea, no había muebles, no había cama, no había donde dormir. Entonces él le dice, no, pero este cuarto está sin muebles, ¿no? Entonces ella le dice, no importa, porque me avisaron con poco tiempo, ya el día de mañana traeré una cama para que puedas dormir. Pero así hoy día vas a dormir así, porque le dice, me imagino que estás cansado, y el cansancio es como que más fuerte que el sueño, algo así, le dice. Entonces le dice que no va a tener ningún percance para que duerma. Entonces él cuando está así, a la señora que le dice, tu mamá nunca te ha hablado de mí, ya que le dice que le empieza diciendo que en el pasado, cuando eran jóvenes, habían sido muy cercanas. Incluso le dice que entonces, o sea, se sorprende de que no le haya
de que a su hijo no le había hablado de ella. Entonces él le dice, no, pues no, o sea, le dice, no, nunca me he hablado de usted. Su nombre por primera vez lo he escuchado cuando Arriero, o sea, el chico que me ayudó a dar con usted, pues recién me lo dijo. Entonces es ahí como que cambia de narrador en la novela, en la obra, cambia de narrador. Entonces ahí como que hace una pausa en el presente y nos lleva hacia atrás, hacia el pasado, ¿no? Entonces nos dice que un niño está sentado junto a una ventana en un día lluvioso, ¿no? Empieza diciéndonos quién el niño era Pedro Páramo, ¿no? Entonces nos dice como que regresa al pasado, ¿no? Al padre de Juan Preciado, ya. Entonces nos dice que está en un día lluvioso, ¿no? Y que él está pensando y suspirando en Susana, ¿ya? Quien era pues su amor platónico, ¿no? O quien estaba enamorado de esa chica. Eh, ya bueno, entonces su madre ingresa, ¿no? Y le dice que qué hace ahí pensando, que qué hace ahí si no está rezando, algo así. Pero le manda ayudarle a desgranar maíz a su abuela, ¿no? Le envía a desgranar maíz a su abuela, lo cual pues Pedro Páramo va, pero ya se da la sorpresa de que ya su abuela había terminado de desgranar el maíz, pero le dice que van a hacer chocolate y le dice que se vaya a ir, que se vaya a moler, ¿no? En un molino. Pero se hace la sorpresa que el molino está malogrado, está roto, le falta pieza, algo así. Y le dice pues que, y le sugiere, ¿no? Que por qué no compran otro. Entonces se le dice que la abuela le responde que entre la misa, que algunos habían gastado su dinero en el entierro de su esposo y más las condiciones que daban a la iglesia, porque eran como que religiosos. Entonces le dice que no tenían dinero para que compre. Pero entonces pues le da la sorpresa de que tenían como una conocida, la señora era Inés, quien tenía su tienda, y le dice pues que le envía a Pedro Páramo para que fiara pues y le dijera que cuando coseche le pagaría todo lo que debe. Y pues él se va, ¿no? En el camino que está también se encuentra con su madre, lo cual también le dice que traiga como que más cosas, le encargan para que traiga. Y él se va, ¿no? Él se va por los niños, vemos como por la calle le empiezan a gritar Pedro, Pedro, pero él está como que no les logra escuchar. Él más va o se está pensando en Susana todo el tiempo, porque incluso dice que llueve y él sigue pensando, ¿no? Al menos como que la lluvia más, porque se queda así pensando en Susana, lo cual que también nos dice que está nuevamente otro día lluvioso y que está pensando en Susana, porque siempre pensaba en Susana, y lo cual pues entra la madre como que prende la vela al cuarto y le dice que se vayan a rezar, pero o si ya ha rezado, y él le dice que no, porque estaba triste, se sentía triste, y es donde ahí la madre llora, llora por Pedro Páramo porque se triste. Y ahí volvamos a hacer un pause, como que una pausa, y nuevamente nos lleva al presente, donde nos había dejado, donde la señora Eduviges pues le empieza a contar a Pedro Páramo, perdón, a Juan Preciado, al hijo de Pedro Páramo, quien pues le empieza a contar ¿no? Que él había podido ser su hijo, porque ahí le empieza a contar, ¿no? Entonces él dice, o sea, estaba loca. Entonces ahí empieza a contar que como en el pasado, esto, Pedro Páramo, como que ahí le dice a Juan Preciado que su madre, ¿no? Dolorcita, es como que tenían, como que ella había visitado como un brujo, ¿no? Era conocido como, por ejemplo, dice, es el sujeto que estoy hablando, trabajaba como amansador, en la Media Luna, era el pueblo, ¿no? Donde se dirigía primero el arriero, donde les mencioné, era Media Luna. Pero decía llamarse Inocencio Osorio, quien era más conocido como Saltaperico, quien era por ser muy liviano y ágil para los brincos. Es como que él era un poco como que gritaba a los gitanos, algo así, que podrían analizar el futuro, esa cosa que les decía. Y como que Dolores, mamá de Juan Preciado, creo que tenía una creencia en ello,
¿no? Tenía como que, incluso ahí nos narra en la obra que a este señor Pernal que le apodaban Salta Perico, quien era como que el brujo, y dice que incluso les empezaba tocando el pulso, se pasaba a los hombros y terminaban tocándole las piernas, ¿no? Con las que lo consultaba. Entonces ahí nos dice como la señora Dulce le dice que Dolorcita había la madre de Juan Preciado había consultado pues no saltaperico al brujo y le había dicho que no tuviera como que relaciones sexuales, no podía acostarse con nadie en esos tiempos, en esos días, algo así. Y justo en esos días iba ella a casarse con Pedro Páramo, ¿no? Iba a casarse con Pedro Páramo. Lo cual pues ella nos dice que Dolorcita, como eran amigas cercanas, le dice, ¿no?, a la señora de Viges que se acostara con su esposo el día de la boda. Lo cual pues ella al principio es como que decía no, pero luego aceptó, porque lo que no sabía Dolorcita es que la señora Eduviges sí le gustaba en sí Pedro Páramo y no tuvo ningún problema, ¿no? Incluso ella nos narra como al momento de acostarse con él pues no tuvo ni siquiera remordimiento, sino lo hizo con todo el placer del mundo, porque en sí ella estaba enamorada de Pedro Páramo. Entonces así es como que ya ella pasó la noche con Pedro Páramo y luego pues al amanecer, antes de que se despierte, porque incluso nos dice ahí que lo había dejado tan cansado que se había quedado profundamente dormido y yo había regresado temprano para que no, Dolorcita vuelva, ¿no? Y Pedro Páramo no se dé cuenta. Y dice pues que al año pues nació Juan Preciado, su hijo, pero no de ella obviamente, sino de Dolores. Y es por eso que ella le dice que había podido ser su hijo. Bien, también bueno, entonces por eso es que le dicen no, que él pudo haber sido su hijo. También le comenta que cuando el arriero, ¿no? Le dice que era Abundio, se llamaba Abundio, bueno, quien pues él había como que él le había dicho, ¿no? Al principio, anda con la señora Eduviges y le dices que vienes por parte mía. Bueno, le dices, bueno, si es que aún sigue viva, pero el momento que él le dice a la señora Eduviges, pues le dice que cómo había hecho para oírlo a Juan Preciado, porque él era sordo y mudo y que él había muerto, ya había muerto, ¿no? Entonces él le dice que eso no puede ser ese porque, o sea, el que yo conocí pues hablaba, lo escuchaba, ¿no? Entonces, bueno, entonces pues, para confundirlo le dijo como que debe ser otra persona entonces. Porque entonces ahí le empieza a contar cómo es que murió Abundio. ¿Cómo es que murió Abundio? Le cuenta, ¿no? Que quedó él era como que el que llevaba las cartas a Nueva Luna. Bueno, el que ella y les contaba cómo estaban allá y viceversa, ¿no? Como que les venía a contar cómo estaban allá y al otro lado cómo estaban en Comala, ¿no? Es como que él era como el mensajerito. Entonces le dice que él, a pesar de eso, era buena persona, ¿no? Le empieza a comentar. Y también le dice que ahí es donde también le empieza como que saltan al pasado y le empieza a contar sobre Miguel Páramo, el otro hijo de Pedro Páramo. Es claro que Pedro Páramo tenía muchas amantes, ya es como que tenía muchas mujeres, pero él a quien verdaderamente amaba era a Susana. Bueno, le empieza a contar sobre Miguel Páramo, quien también había fallecido, y le dice pues que el padre, ¿no? Que el padre no quería darle como que bendecir su alma o algo así, como que darle la bendición para que lo puedan sepultar, todo, o sea, como que era un pueblo muy religioso, ¿no? Y como que necesitaban la bendición o los rezos del cura o del padre, ¿no? Para que descanse en paz.
y es como que él se niega, ¿no? Se niega, no quiere, porque porque Miguel Páramo había pues matado a su hermano y también había abusado de su sobrina Anita. Entonces es como que él se niega, ¿no? Incluso vemos como no quiere darle, y no le dan, ¿no? No le dan la bendición a Miguel Páramo, porque él incluso se va a su casa y le pregunta a su sobrina, ¿no? Le dice, no le dice la cara, incluso describe, ¿no? Cómo la tomó a la fuerza. Em, pero le dice adivina quién murió, ¿no? Le dice, ¿quién, tío? Y le dice Pedro Páramo, pero ella no dice nada y solo mira a un lado. Ya bueno. La cuestión es que el padre, después ya que entierran, ¿no? O sea, sepultan a Miguel Páramo, es como que las personas que vivían en Comala empiezan a decir que han visto su alma, ¿no? Y que su alma está vagando por el pueblo. Entonces él ahí como que tiene culpa, ¿no? Y empieza a cuestionarse, ¿no? Debí bendecirlo porque quiénes somos nosotros, o sea, quiénes somos nosotros, si podemos nosotros, si ya incluso, ¿por qué no le di la bendición? Incluso puede ser que Dios ya lo haya perdonado, ¿no? Entonces empieza como que a tener esa, esto, esa cuestión de culpa, ¿no? Su conciencia. Ya. Ahí también nos dice que Pedro Páramo, como les mencioné, era un hombre muy mujeriego, digámoslo así, que tenía muchas amantes, ¿no? Tenía muchas amantes. Pero él su verdadero amor era Susana. Pero también era un hombre muy poderoso. Eh, Era muy poderoso, ya que su padre había muerto, ¿no? Su padre había muerto, Lucas Páramo, el padre de Pedro Páramo. Lucas, su papá había fallecido, ¿no? Entonces lo había dejado como heredero, había heredado todo eso Pedro Páramo. Entonces era como que tenía autoridad, ¿no? Tenía poder en Comala, porque era casi dueño de toda, digamos, todo Comala, ¿no? Incluso tenía bastantes tierras que él producía, ¿no? Pero digamos lo que también estaba pasando por una crisis económica, lo cual eso hace que se case con Dolores, la mamá de Juan Preciado. Lo cual pues incluso él tenía como que un capataz, un comandante, ¿no? Quien era su mano derecha, ¿no? Quien era eh, Fulgor, quien era pues el que manejaba todos los asuntos, ¿no? Incluso él le dice que tiene que convencerlo a Dolores para que se case con él, porque él se casa con Dolores por interés, digamos así, porque su familia estaba en crisis y querían pues para que se puedan recuperar. Entonces digamos que se casó por interés con Dolores. Incluso le dice que se casen en 2 días, pero eh, Dolores le dice pues que al menos esperen 8 días para que se casen, ¿no? Y ya se casaron, ¿no? Y les así. Antes de que también de igual nos trae al presente, cuando la señora de Bujes ya se desaparece, y le dice empieza, ¿no? A Miguel perdón, Juan Preciado está en la habitación, ¿no? Dice que está ya durmiendo, pero lo despiertan unos sonidos. Es como que siempre escucha gritos o sonidos, ¿no? A veces, o sea, como que almas andaban en este pueblo que está abandonado, ¿ya? Lo cual llega, pues está durmiendo y lo despierta a veces como que a gritos o susurros. Entonces él se despierta, ¿no? Y ve que una mujer está ahí en el cuarto. Y era Damiana Cisneros, quien pues le dice que él está ahí porque la señora de Brujes le había dado su cuarto para que se quede. Y lo cual pues ya le dice que es imposible porque Dubiges había muerto. Y que además en ese cuarto pues había muerto un tipo llamado Toribio, que fue acusado por Pedro Páramo sobre el robo de tierras, y que con ayuda con Fulgor lo habían muerto ahí en ese cuarto. Y es como que ella le dice que se vaya al pueblo de Villaluna para que esté ahí, pues, y él le dice pues sí, porque acá no puedo, o sea, es como que así decide irse. Pero al momento que ella va, que están con Damiana Cisneros, empiezan a dar un recorrido por todo Comal, y
como que él empieza, ¿no?, a escuchar voces, empieza a escuchar voces, empieza a escuchar voces por ahí, en algunas que dicen esto, hay algunas que dicen esto, al fin ya no está Pedro Páramo, y otras voces que dicen, no dejaré que Pedro Páramo me quite mis tierras. Entonces es como que él eh, empieza esto, se dice que está en la plaza y resulta de la nada así, durmiendo en un cuarto, y que se despierta a medianoche y ve esto, humos negros, así como que se siente agitado y empieza a dar esto, como que nubes negras vuelta, y automáticamente fallece. Él fallece, y esto, él fallece. Entonces Juan Preciado muere. Y lo cual pues él, cuando ya se despierta, ¿no?, le dice que no había, que efectivamente hay una mujer que le explica todo ya. Entonces a él, cuando ya empieza a hablar con los espíritus muertos, ya que han fallecido, y verdaderamente él ya está muerto también, entonces empieza a hablar con Dorotea, quien es la mujer, pues le explica, ¿no?, que no había muerto por asfixión, como recordaba, ¿no?, que no podía respirar, faltaba el aire, pero no había muerto por eso, no había muerto en la plaza, y que había muerto por miedo. O sea, tanto fue su miedo, no, que lo llevó psicológicamente, porque vio muchos como que fantasmas, voces, ¿no?, y falleció. Entonces ella incluso le empieza un poco a comentar sobre ella, ¿no?, le dice que ya tenía muerto. Incluso ella esperó el día de la muerte porque ella quería tener hijos, pero no tuvo ninguno. Incluso hasta soñaba que le decían que no era digna de tener un hijo, y pues esperó la muerte hasta que terminó siendo enterrada junto con Juan Preciado, que perdón, con Pedro Páramo. Entonces ya, bueno, ¿no?, empieza, y también nos dice que era como les mencioné anteriormente, ¿no?, era que el amor, amor por Susana, era Pedro Páramo, que era su gran amor, ¿no? Tenía muchas amantes, pero tenía también un carácter muy dominante, muy fuerte, pero la única que podía medio ablandar ese carácter era Susana. Lo cual pues eh, él incluso dice que Susana se había casado, pero había quedado divorciada. Entonces se enteró de que estaba viviendo con su padre, y lo cual pues junto con Fulgor planearon traerlo al padre a las minas, el padre a las minas, para que ahí lo mataran, y pues Susana no tuviera otro más remedio que ir con Pedro Páramo. Incluso habían guerras con alguien que quería eh, apoderarse de las tierras de Pedro Páramo. Entonces este señor, el padre de Susana, pues accede, ¿no? Entonces es enviado a las minas, y donde efectivamente lo mata, muere. Cuando, a ver, Susana tenía como que una persona que estaba pendiente de ella, porque Susana tenía una enfermedad que era también la que le impedía estar con Pedro Páramo. No me acuerdo bien el nombre, bueno, de la persona que estaba pendiente a Susana, que era como su nana. Ella tenía un trauma psicológico, que dice que su papá era bien como que amante a las minas. Incluso dice que lo metió a un pozo como que de esos de deseos para buscar monedas, algo así, y le dice que lo bajó por un pozo abajo, y lo cual pues esperaban encontrar como que algo de oro, y lo que sacó fue huesos y calaveras, y lo cual pues Susana se desmayó al ser como que al ver eso se desmayó, y como que quedó con ese trauma. Entonces él quedó, Susana, cuando se entera de la muerte de su padre, incluso a su nana le dice que como que 3 días hay un gato que siempre, cuando está durmiendo, un gato maulla fuerte y no la deja dormir. Y cuando ella se entera de la muerte de su padre, pues dice que ha sido su padre avisándola, o como que no la ha querido dejar, algo así. Ya. Entonces Susana pues no quiere salir de su cama, y Pedro Páramo sufre al verla a Susana así, ¿no? Él sufre. Incluso Susana no quiere salir de la cama, empieza a romper hasta sus cobijas, todo eso, hasta que se enloquece y fallece. Entonces Pedro Páramo es como que hay personas que se preguntan, dicen, ¿será suficientemente, ese será el castigo realmente de Pedro Páramo? Porque Pedro Páramo era una persona muy impotente, había matado también en una boda, ¿no? Había matado también en una boda, incluso dicen que se había equivocado
como que el disparo no era para esa persona, sino a otra lo hizo, entonces para que no hable nadie, decidió matarlos a todos. Entonces esto, en sí Pedro Páramo era una persona no mala, ¿no? Digámoslo así. Ya bueno, entonces esto, Pedro Páramo empieza, ¿no? Y como que él dice que se va a vengar, es como que la venganza de Pedro Páramo, que se va a vengar contra Comala. Como él era el que daba vida, ¿no?, a todo Páramo con sus tierras, entonces decidió cruzarse las manos sin hacer nada, para que sus habitantes así mueran de hambre. Y como lo predijo, así fue, ¿no? Porque incluso le dice que el pueblo de Comala había sido, ¿no?, bonito, con campos verdes, toda esa cosa, con personas normales, pero una vez que Pedro Páramo ya no hizo nada, pues la gente murió de hambre, ¿no? Y ya lo último es como que nos narra la obra, donde dice que Abundio, quien era el arriero, pues termina matando a Pedro Páramo, ¿no? Que nos dice que él empieza a emborracharse porque su esposa había muerto, entonces necesita algo para el dolor, y termina, pues sale ebrio de la cantina de Inés, sale ebrio y termina acuchillando a Pedro Páramo. Y así termina pues esta historia de Pedro Páramo. Como les comenté al inicio, no está escrita de forma lineal, sino está escrita presente, pasado, pasado, presente, presente, pasado, y así sucesivamente. Pero este es un pequeño resumen que he podido analizar de esta obra, y espero pues que me hayan comprendido. Bueno, eso ha sido todo, muchas gracias.